Gracias. Muchas gracias, Luisa, aquí para dar entrada oficial a la grabación y al evento. Em, Doctor Jesús Fonseca, mi doctor Fernando, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Tenemos un desafío y es hacer de esta una conversación interesante para nuestra audiencia. Quiero invitar a las personas que se están uniendo al webinar para que a través del chat vayan haciendo sus comentarios. Le decía ahora a los dos panelistas invitados que nos vamos a encargar de hacerles preguntas difíciles para que esto sea muy interesante y que podamos llegar a entregarles a ustedes información de valor relacionado en cómo los registros electrónicos, las historias clínicas, deben o no, o pueden o podrían, bueno, ya eso será parte de la conclusión, ser elementos clave y un factor de éxito para los resultados en salud de los pacientes. Mi querido doctor Fonseca, mi querido doctor Fernando, siéntanse también en libertad de contestar y de contrapreguntarse y que esto sea una conversación, no estoy tomándole la lección a ninguno. Y bueno, arranquemos con la primera pregunta y es, ¿qué papel juega la historia clínica, esos registros electrónicos, en la interacción real con el paciente y en unos mejores resultados en salud? O sea, esto, ¿cómo lo ven ustedes en su amplia experiencia? Y pues, doctor Fernando, también desde la gestión en el grupo que usted lidera. Por favor. Claro que sí, gracias. Definitivamente lo que nos hemos encontrado y en los últimos 10 años se ha identificado la gran importancia, obviamente, de ir llevando toda esa información que durante muchos años se había llevado en papel, en registros, en notas, en firmas, encontrar una forma de poderlo llevar a digitalizar, a, a que se cuente con una información por parte de cada paciente, a modo de que sea esta interacción y acceso electrónico a la información, pues permita de una u otra forma poder tener información más precisa, que creo que a final de cuentas es lo que está buscando esta etapa que estamos viviendo en el sector salud, el poder tener elementos que identifiquen los rasgos principales de, en este caso, padecimientos crónicos, antecedentes, inclusive quirúrgicos que pueda tener cada paciente y que sirvan de alguna forma como una base en el proceso de un padecimiento actual o sencillamente de seguimiento y de la evolución de alguno de estos padecimientos o enfermedades para que facilite esta interacción y calidad de la atención entre el médico y obviamente el paciente, ¿no? Facilitando y al tener esta información y con un antecedente de signos, medicamentos, inclusive hoy en día, por el proceso que vivimos tan marcado de tema de vacunas, y esto de alguna forma va a permitir el que cada atención, ya sea presencial o en línea, porque a final de cuentas esto busca también que permita la interacción no nada más de manera presencial con el paciente, sino que vayamos adoptando y evolucionando en el tema de poder tener una atención inclusive en sitio, en casa, para poder obviamente detectar e interactuar directamente con el paciente, ¿no? Y esto sin duda permite y agiliza el tema de poder dar una alternativa al determinar el diagnóstico y un tratamiento adecuado y el más conveniente para el paciente, ¿no? En donde en esta etapa, tanto el médico pueda tener acceso inclusive a estudios, poder tener acceso a una placa, a una resonancia, a una tomografía o a los laboratorios al menos de los últimos 6 meses que haya tenido el paciente y que esto permita inclusive tener permita ver la evolución que ha tenido en este desarrollo de esta historia clínica en esta etapa digital, ¿no? Qué interesante, menciona usted varios elementos, más información, trazabilidad, ¿cierto? Todo el paso
que tiene el paciente para tomar mejores decisiones clínicas, mejores diagnósticos y demás. Mencionó usted una palabra que me parece interesante, aquí la anoté para más adelante ahondarle, el tema de información más precisa, que permita la interacción, que lleve a la calidad y, claro, que nos permita también ser un vehículo para que la atención no sea solamente dentro de las instalaciones del hospital, sino en otros ámbitos y demás. Doctor Fonseca, cuénteme su perspectiva o compártanos, por favor, su perspectiva de este tema. Realmente es que después de todos los aspectos que dijo Fernando, queda muy poco que decir. Sí, indudablemente la historia clínica electrónica, o bueno, primero decir que con todos los nombres con los que la llamamos en América Latina, registro clínico electrónico, récord electrónico del paciente, prontuario clínico, bueno, como lo querramos llamar, sigue siendo el repositorio de datos, el conjunto de datos más importante con el que trabajamos día a día en todas las instituciones de salud, independientemente de qué ámbito estemos trabajando, qué nivel de complejidad. Además de todo lo que mencionó Fernando, que realmente son las utilidades más importantes de la historia clínica, yo me permitiría mencionar una muy importante, y es poder servir de repositorio para la generación de conocimiento. Las instituciones de salud son, ante todo, organizaciones de conocimiento, y trabajamos con el conocimiento de personas aplicado, pues por supuesto, al mejoramiento de los procesos de salud. Y en muchas de las instituciones que trabajamos nosotros, que tienen una vocación de producción de conocimiento, es decir, que son hospitales universitarios, hospitales de enseñanza, etcétera, pues este fin es obvio, es decir, poder extraer datos del registro clínico electrónico y después procesarlos, analizarlos y hacer analítica, y hacer investigación clínica, determinar muchas métricas que nos sirven para medir los desenlaces en salud. Pero esto no es solamente para las instituciones que producen conocimiento, que hacen investigación clínica. Realmente en salud todos, de una forma u otra, estamos gestionando conocimiento, y con ese conocimiento es que con el que producimos mejores resultados día a día para los pacientes. Y una última utilidad tal vez es que de la buena calidad de los datos de estos registros clínicos electrónicos depende también una serie de informaciones de carácter secundario, es decir, hay otros actores dentro de los ecosistemas de salud, los organismos que en Colombia llamamos de inspección, vigilancia y control, los organismos oficiales que toman información clínica para tomar decisiones ya de naturaleza pública, de salud pública, de impacto de las acciones en salud de los diferentes prestadores de servicios de salud. Además, por supuesto, pues de todas las muy importantes que nos comentó Fernando. Qué interesante, producir conocimiento más todo el tiempo cuando están incluso en los procesos de atención, aunque no sean hospitales o clínicas universitarias, hay una producción de conocimiento. La discusión entre un médico y otro frente al caso de un paciente, la definición de un tratamiento no con equipos interdisciplinarios, ahí se está produciendo, digamos, conocimiento y para eso se necesita información. Lo mencionaron ambos, información más precisa, mejores datos. Y aquí siempre hay un desafío porque ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo empecé trabajando en este sector, era la época en que teníamos historias clínicas despelucadas en papel por allá, yo no sé en sus instituciones y en ninguna de los que están aquí, de las más de 100 personas que nos acompañan en ese momento ha pasado, digo yo, historias clínicas en papel despelucadas porque esas carpetas nunca estaban bien organizadas, era muy difícil tenerlas así. Y hicimos la transición hacia la parte de empezar a usar computadores y registros, pero allí viene un desafío que tiene que ver con profesionales de salud, médicos pasando mucho tiempo detrás del computador llenando. Si uno quiere información más precisa, necesitamos llenar los registros, que estoy diciendo que eso era hace 20 años, o sea, hoy, ¿cómo estamos con este tema de cómo integrar la información para evitar el desgaste de los profesionales de salud y eventualmente para ayudar a que el paciente fluya mejor? Bueno, en primer lugar, si nosotros somos jóvenes, pues tú eres una recién nacida. No, yo creo que ahí vamos al eterno tema de la calidad de los datos. Y es un tema que tiene que ver
con las arquitecturas y las tecnologías en las que estén desarrolladas estas diferentes soluciones o aplicaciones de historia clínica. Yo trabajo en la industria, por supuesto, como hace ya unos 15 años como parte de diferentes fabricantes de soluciones de historia clínica o de récord clínico electrónico, y vemos diferentes grados de estandarización sobre todo y de organización y de gestión de la calidad de los datos. Este es un tema que no es menor. Seguramente todos los que nos escuchan en este foro y muchas de las personas que sé allá que son clínicos, que están en departamentos de informática clínica, saben lo que se padece al interior de las instituciones de salud cuando la calidad de los datos que recolectamos en estas herramientas no es la adecuada. Y ahí entonces esto nos lleva al tema famosísimo de la gobernanza de los datos institucionales, de que debe haber en las instituciones de salud organismos, estructuras generalmente dependientes de las áreas de informática que se apersonen de que los datos de estas soluciones tan robustas y tan importantes sean de buena calidad y de un poco tomar al fabricante de estas soluciones y acompañarlo también en ese proceso de estandarización de la data. Porque sin una buena calidad de datos no es posible hacer absolutamente nada en términos de obtener información útil para la toma de decisiones y de procesarla para saber cómo estamos haciendo las cosas en las instituciones de salud. Y ahí se me permites, antes de darle entrada al doctor Fernando, para conocer un poco la experiencia y la vivencia que hay hoy, digamos, en México en relación con los desafíos para el tema de registros electrónicos, quiero mencionar algo y es, yo me acuerdo que en mi época era maravilloso poder pensar que uno, la historia clínica de papel, era capaz de ponerla tal cual en un computador. Así hubiera que llenar un pocotón de campos y un pocotón de texto, ¿cierto? Y finalmente hoy uno se da cuenta que los datos están ahí puestos en el campo de texto, pero no se pueden sacar estadísticas, no se pueden tabular, no se pueden comparar y demás. Creo que eso es parte, y no sé si a eso te refería Jesús también, con que la arquitectura de las soluciones debe ayudar a que efectivamente esa gobernanza de datos, porque en mi época uno peleaba con los médicos, doctor, no coloque siglas, eso coloque, no haga párrafos tan largos, porque pues era como que el computador era una máquina de escribir. Hoy el concepto es un poco diferente en eso y tal vez vamos a volver con eso más adelante, ¿o no, doctor Fonseca? ¿Sí? Ok. Sin duda, quiero dejar intervenir a Fernando, pero me das pie para, después de que él intervenga, hacer una pequeña observación sobre lo que tú acabas de decir, que es muy importante. Estos procesos de registros electrónicos, de calidad de los datos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha sido la evolución en el país sobre el tema? Por favor. Sí, yo creo que aquí un punto importante es el que se tienen que romper paradigmas y es a lo que al menos aquí en México nos hemos tenido que enfrentar y en lo que se ha tenido que trabajar. Porque pues obviamente la población activa médica hoy en el país, pues tenemos desde gente joven, gente medianamente adulta y gente que inclusive está en la etapa donde inclusive no vivieron esta etapa inclusive de llevar a cabo una digitalización y inclusive de dificultad para manejar medios electrónicos, ¿no? Entonces, este ha sido el primer paradigma, el poder adaptar y migrar a ese cambio de pensar en donde es más viable el poder tener la documentación en un sistema electrónico que permite obtener una mayor intercomunicación, el poder tener acceso en cualquier momento en la información. Y algo bien importante y que creo que es lo que también tenemos que identificar, el que la información no es propiamente de ninguna institución y esa intercomunicación que se pudiera dar permitiría, sobre todo en beneficio del paciente, el poder accesar esa información. La información es del paciente, tendría que él tener la facilidad de poder utilizar esta información que se utiliza en una base de datos o en otra que pudiera ser compartida para que a final de cuentas él pueda facilitar su atención o su tratamiento, ¿no? Y algo al menos aquí en México, en lo que inclusive que hemos tenido la oportunidad de compartir ahí en algunos foros, el doctor Jesús y un servidor, hace falta mucha normatividad y hacer los cambios que realmente le den
la importancia de que se tienen que hacer adecuaciones en el tema estructural para que precisamente pues, nos pueda llevar a que esa información pueda ser confiable, que verdaderamente se llegue a realizar, porque hoy en día no existe un marco en donde obligue o condicione a las instituciones que lo puedan llevar a cabo. Y por consiguiente, pues también a la contraparte, que era un poco de lo que hablaba en un inicio el doctor, lo que es la parte también del otro, la otra afectación, que no nada más va ligado hacia la parte de la atención o la parte clínica, sino la parte muchas veces en el caso administrativo para el tema de que dicha atención se da a través de un tercero, que en este caso puede ser alguna institución o alguna aseguradora, y que esto permita que de alguna forma también pueda tener esa información la aseguradora para poder facilitar los tiempos de respuesta, para no tener que estar reprocesando o pidiendo la información para poder dar una autorización, una liberación, en este caso, de tanto de la atención como de un alta del paciente, ¿no? Entonces, creo que ahí sí es un enfoque en el que sí se tendría que trabajar y más allá de lo que hemos hablado mucho de que la atención tiene que estar centrada en el paciente, creo que lo que se tiene que descentrar y quedar muy claro es que la información es de uso del paciente y en beneficio del paciente. Y la verdad es que sería muy importante pensar en que esa intercomunicación de data se pudiera dar entre todas las instituciones que interactúan en dicha atención y poder facilitar obviamente todo este proceso desde, ahora sí que completar todo el ciclo desde inicio a fin de la atención, del pago o el pago de la contraprestación, pero en beneficio obviamente del paciente, ¿no? Qué interesante, usted toca dos elementos que me parece relevante. Uno tiene que ver con el tema de la normatividad. La norma siempre va más despacio en todo, ¿sí? En todos los tópicos y demás. Pero aquí quiero preguntarles, si bien en el caso de México no hay una norma específica, una obligatoriedad, Colombia tiene algunos avances en los temas de interoperabilidad, de historia clínica electrónica y demás, pero en general hay una percepción de todavía no es suficientemente específica, solo nos piden un 52, un conjunto de datos de 52, es insuficiente, o sea, siempre va más despacio la normatividad. ¿Qué deberían estar las personas que están hoy compartiendo con nosotros y qué deberíamos estar en un modelo de abajo hacia arriba, pensando en las instituciones de salud, hacer para lograr que el paciente acceda a la información, para lograr que nuestros registros electrónicos sean de mejor calidad y nuestra historia clínica pueda ayudarnos a tomar decisiones? Porque yo entiendo lo importante de la normatividad finalmente empuja, obliga, da marco. Pero entre tanto eso pasa, ¿qué deberíamos estar considerando? Y si es posible un movimiento de abajo hacia arriba, desde las instituciones a decir, venga, empecemos entre nosotros a conversar como el tema, para que podamos compartir qué deberíamos tener en las historias clínicas. No sé sobre eso, ¿qué opina doctor Fonseca? Yo sé que ya me salí del libreto de las preguntas, pero es que ustedes van hablando de cosas muy interesantes. Creo que Fernando va en este momento con lo que voy a decir a continuación a recordar lo mismo que mencioné en el panel de la semana pasada allá en Ciudad de México. En algún momento de esa intervención tocábamos este mismo punto y decía yo, mire, es que como tú acabas de decir, Sandra, las normas siempre van atrás que la realidad. Y la función, por una parte de nosotros, fabricantes, desarrolladores, empresas de la industria tecnológica, y por otra parte de los prestadores, y muy especialmente de los prestadores del ámbito privado, y esto aplica para México y para muchos otros países de América Latina, es empujar permanentemente el desarrollo, en este caso, de registros clínicos electrónicos con otras características, con nuevas capacidades que nos permitan agregarle más valor a los procesos de cuidado de los pacientes. Y voy a encadenar con una cosa que tú mencionabas, Sandra, hace un ratito, y es que hoy en día todo teníamos, pues nosotros cuando yo estudié medicina igual, escribíamos historias en papel y estábamos acostumbrados a un cierto orden mental, motivo de consulta, enfermedad, actual, revisión por sistemas, antecedentes, examen físico, diagnóstico, tratamiento. Yo no lo tenía ya en la cabeza y lo iba desarrollando. Y los desarrolladores de software muchas veces
en estos últimos décadas hemos cometido el error de tratar de poner en unas pantallas de computador lo mismo que se escribía en papel. Y ese es uno de los primeros errores de diseño que se puede cometer al desarrollar software para aplicaciones clínicas. Resulta que no necesariamente es así, o realmente no debe ser así. La historia pues, de los documentos escritos o impresos es importante, pero no es lo más importante. Esto nos lleva a cambios de paradigmas en los procesos del día a día, en los workflow, que lleva a cambios de paradigmas en la forma de registrar los datos. Muy probablemente nosotros vamos a estar experimentando en no más de 2 o 3 años con herramientas de reconocimiento de voz, en las cuales los campos de texto libre rápidamente se conviertan a través del reconocimiento de voz en campos estructurados. Y vamos a ahorrar un montón de problemas que tenemos ahí con esa data escrita, no estructurada y mal escrita, con la cual después no se puede hacer absolutamente nada, porque se nos falta una tilde o se nos fue una coma y eso quedó ilegible para un sistema de reconocimiento del lenguaje natural en muchas ocasiones. Entonces, ahí vamos seguramente a hacer muchos avances. Pero quiero quedarme con la idea de que no hay que llevar a la pantalla de computadora, al diseño de aplicaciones, lo que hacemos escrito. Y finalmente, lo que tú dices, Sandra, pues es completamente cierto en el sentido de que nosotros somos los que tenemos que jalonar el desarrollo de las soluciones. Nosotros somos los que tenemos que tener la iniciativa. En Colombia y seguramente en México, con el temor a las normas, somos a veces un poco más papistas que el Papa, como dice el dicho. Es decir, no nos atrevemos a hacer cosas en la historia clínica porque no, y de pronto me sancionan por eso, me quitan la habilitación, me cierran el hospital. Y a veces eso está justificado, ese miedo. En Colombia hemos visto algunos casos aberrantes pues, de personales de visita de habilitación que pues tienen unas interpretaciones un poco complicadas de controvertir, y seguramente en México también en ocasiones hemos visto ese tipo de cosas. Pero somos nosotros los que tenemos que ir como con la punta de lanza, incorporando, experimentando, metiéndonos con esas tecnologías, porque realmente somos los que estamos en la línea de frente con el paciente y los que sabemos cómo mejorar no solamente el proceso de atención del paciente, sino una cosa de la que no hemos hablado hasta ahora, y es la calidad de vida de los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, que están lidiando con esos sistemas de información todos los días, día y noche, y que a veces los vemos un poquito desesperados porque nosotros como fabricantes a veces no hacemos las cosas bien. Bueno, pues también ahí creo que hay un mensaje y es los fabricantes también tienen que evolucionar, o sea, también hay unas lógicas de aprendizaje. Doctor Fernando, usted también habló de romper paradigmas, cambiar paradigmas, ambos han hablado de ese tema. Usted lo mencionó en relación con entregarle al paciente la información, pero yo quisiera saber qué opinión le merece a usted el tema de cómo los aplicativos y cómo los software donde se lleven a cabo los registros, qué lógica deberían tener. eh, para, para que diga uno, son agradables, son fáciles, usted en la experiencia y liderando equipos de salud, ¿qué se imagina que debería tener esas aplicaciones? Mira, Sandra, coincido completamente mucho con lo que ahorita comentó Jesús, porque precisamente el llevar y tratar de facilitar el desarrollo de la profesión clínica, llamémosles enfermeras, médicos, tiene que ser algo muy ágil. Hoy en día cada profesión está enfocada y de alguna forma estructurada de una manera distinta. Y por eso es que para los profesionales de la salud de pronto migrar a estos sistemas pues no ha sido nada fácil porque no lo contemplaban. De hecho, pues muchos de estos profesionales ni siquiera tuvieron parte de ese proceso dentro de su formación. Entonces, esto de entrada pues, lo hace completamente difícil. Hoy estamos viviendo una etapa en donde ya, afortunadamente, inclusive, pues están viendo el hecho de que mucho hoy de lo que se está viendo en este caso, información digital, expediente clínico electrónico, pues ya lo lleven desde que están llevando a cabo su formación. Y
y es importante mantener un equilibrio entre lo que es el profesionista y lo que son los desarrolladores, pero sobre todo que los desarrolladores entiendan claramente el proceso operativo, porque muchas veces en el afán de que el expediente, o en este caso la historia clínica, sea muy completa, se tienen que hacer varios procesos para desarrollar la información o para obtener esta base de datos. Y entre más se hace robusto, pues lo único que pasa es de que se pueden generar omisiones en la generación de dicha información, o sencillamente el médico termina por brincarse procesos que son importantes y que no los hace porque es un proceso demasiado largo. Entonces, ahí sí creo que, y en mi experiencia, sí, al evaluar varios de estos procesos o de estos software que hoy en día están en el mercado, puedo decirte que hoy en día nosotros en Mac Medical tenemos un desarrollo propio y que ha permitido en estos últimos 10 años, el por haber desarrollado, contener, no irnos hacia lo básico, sino contener lo que es verdaderamente necesario y poder darle ese valor agregado al momento de generar la información y que sea ágil, no nada más en el proceso, en el procesamiento, sino también en el manejo de la información, en la obtención, en el que haya esa intercomunicación para que se puedan generar, se puedan tener acceso a estudios, a resultados, y que no tenga que batallar, y lo más importante, que no tenga que depender el médico o el cirujano de tener que acudir a un especialista para que le ayude a firmar o le ayude a generar o a obtener esta información, sino hoy en día muchos de los sistemas para ver imágenes o estudios de imagenología, antes era todo un proceso para poderlo hacer y tenían que bajar una aplicación para poderlo visualizar. Hoy en día, sencillamente con un código QR en un dispositivo móvil o donde se pueda ver, se puede tener acceso a estos estudios y manejarlos de una manera muy ágil, sin necesidad de ser un especialista ni un médico radiólogo. Entonces, creo que eso es a lo que los desarrolladores tienen que ir a facilitar, al que podamos ya en cualquier dispositivo móvil poder tener acceso, poder tener que sea, sobre todo, que sea más que fácil que manejar, que pueda ser fácil de entender y sobre todo de poder sacarle provecho en beneficio obviamente de la atención y de los pacientes. Me encanta. Fácil de entender, o sea, muy intuitivo. Alguien también ahora usa esa palabra, intuitivo. Fácil de manejar, pocos clics. Nadie quiere ir a... Si uno le toca en una página web para alguna cosa hacer muchos clics, eso se pone difícil. Pero además que permita que la información que nos dé sea valiosa. Usted mencionó algo interesantísimo, mi doctor Fernando, y desde esta mañana estuve precisamente en un conversatorio y estaba el vicepresidente de salud de una aseguradora, que es un volumen muy importante de usuarios en Colombia, y él decía, miren, no vuelvan a mandar CDs con imágenes. Seamos amables, no tenemos nada en contra de los aplicativos que tienen CDs, quiero manifestarlo, pero solo es, seamos amigables con el ambiente, pero además es que hoy no hay computadores donde podamos ver los CDs. Entonces, mándenos links, mándenos ese tipo de soluciones que permiten que cualquier médico de la red vea las imágenes o vea los resultados. Eso parece, o sea, no es una cosa menor, porque si hemos hecho como sistema de salud, se han tomado unos exámenes, pues hay que permitir que el otro lo vea, y a veces uno piensa que pasa mucho en Colombia, por cumplir la norma mandan el CD, pero el CD no hay dónde ponerlo, o sea, el paciente lo trae y hoy los computadores de muchas instituciones ya no tienen dónde ponerlo. Entonces, ahí creo que hay un tema interesante en relación con la usabilidad, con funcionalidad y demás de lo que los aplicativos deberían ofrecernos. Quiero incorporar, no sé si doctor Fonseca quieras mencionar algo sobre eso, o si no, quiero incorporar aquí una pregunta que nos hace una de las participantes. Dale, sí, estaba mirando la pregunta, me parece súper interesante. Interesante, la plantea Bellanit Rodríguez, gracias Bellanit por participar, y dice, ¿qué opinión tienen ustedes como panelistas respecto a que para la historia clínica haya registros que deben converger con todos los tipos de atenciones, pero también debe haber registros específicos de la especialidad? O sea, habrá datos que puede usar el internista, no sé, el ginecólogo, pero pues hay otros que son específicos de cada especialidad y por lo tanto pues no es exactamente igual. Eso desde la perspectiva
operacional, doctor Fernando, y de la perspectiva de desarrollo, doctor Fonseca, debería ser específico, una historia clínica de oftalmología o no? ¿Eso cómo debería ser? Sin Empiezo por el duda. doctor, Es decir, empiezo por el doctor Fernando, qué pena. perdona. No. Yo en lo personal y en base a la experiencia considero que no debería de limitarse a que sea por especialidad, porque hoy en día la atención de un paciente tiene que tener una interacción. Hoy tanto vamos a pensar en el caso de un paciente femenino, pues tanto tiene, al revisar la información o tener acceso, en el ejemplo de un médico internista, es importante que también tenga acceso a la información, a las notas, a todo lo que ha desarrollado, por ejemplo, el especialista ginecólogo, ¿no? O de algún padecimiento dermatológico. Yo creo que hoy en día lo que da ese valor agregado es el que pueda ser, es una información integral del paciente, y esto permite que cualquier especialista en su rama, dependiendo el tratamiento o el padecimiento que está teniendo en ese momento el paciente, pues pueda tener una información completa. Y tanto es así que hoy en día, si que lo vivimos en la experiencia del día a día, si no, entonces, ¿para qué le preguntarían si no está por un tema de un embarazo o un tema ginecológico? ¿Por qué al momento de que se va a hacer un procedimiento quirúrgico se pregunta todo el antecedente, se tiene información de cuántos embarazos, cuántos partos, cuántos cesáreos? O sea, es parte de la información del paciente, y desde mi punto de vista debe de ser integral y no debe de estar limitado por especialidad. Muchas gracias, doctor Fonseca. Sin duda, completamente de acuerdo. Es decir, la historia clínica o los registros o la solución tecnológica debe permitirle a las diferentes áreas del conocimiento el registro de información de acuerdo a sus características. Es decir, todos sabemos que no es lo mismo, no sé, una historia clínica de un neurólogo o que la de un oftalmólogo o la de un odontólogo. Eso es, digamos que, absolutamente obvio. Pero resalto lo que acaba de decir Fernando, en que la principal característica, además de esa, es que la historia debe permitir a todos los profesionales que están involucrados en el cuidado del paciente abiertamente la consulta de esa información, la visualización de esa información de una forma ágil para tener una visión lo más integral del paciente en todo momento. Obviamente hay formas de organizar esa información. Uno no va a querer ver en una historia de cuidado intensivo, cuando está preocupado porque el paciente está inestable hemodinámicamente, pues la historia odontológica del paciente no es lo más importante en ese momento. Hay formas de diseñar las soluciones para que prioricen la información que es relevante para ese momento clínico, pero todo eso forma parte del buen diseño de las soluciones. Doctor Fonseca, pero quiero hacerle una pregunta porque escuchándolos a ambos, estoy pensando que muchos de la lógica con que nosotros pensamos que deben ser las historias clínicas es como lo cronológico. Entró el 15 de mayo, volvió el 19 de mayo, o sea, y como si fuera, como cuando lo hacíamos en hojas, lo poníamos ¿cierto? Por fechas. Sí. Y obviamente ahí se limita la posibilidad de ver, o sea, yo te escucho y quiero preguntar, ¿hay otras formas en que efectivamente uno pueda ver no la cronología del paciente, sino está la cronología, pero puede uno entender un episodio, puede entender una serie de circunstancias, puedo verlo desde la lógica de un tratamiento, de una serie de tratamientos, porque creo que eso sería otra lógica. Sí, total. Una buena herramienta de registro de expediente clínico electrónico debe tener esas diferentes posibilidades de visualización de la información. La visualización cronológica de todos los encuentros que ha tenido el paciente, llámense ambulatorios, hospitalarios, con su prestador de salud, por una parte. Esa es, digamos que una forma de verlo. O la visión referente a todo lo que es importante o relevante para ese momento clínico. Hay formas de filtrar la información para eso. O lo referente a cierta especialidad. De pronto soy el cardiólogo y quiero ver las notas del equipo de cardiología en los días anteriores. Entonces, una buena solución debe tener estas diferentes posibilidades, más otras. Por ejemplo, hoy en día es muy
común hablar de lo que se llama estación de trabajo. Y es decir, es un screen, es una pantalla específicamente diseñada para que en una sola vista, en ese momento clínico, llámese ambulatorio o más frecuentemente en una internación hospitalaria, el médico o la enfermera tenga un panorama de todo lo que está sucediendo con el paciente. Evolución de signos vitales, medicamentos que está recibiendo en este momento, cuál es la próxima dosis, exámenes que están pendientes, últimas notas clínicas, y lo puede incluso configurar a nivel personal, es decir, ver lo que más le gusta ver a ese profesional en primer lugar. Hasta ese punto hemos llegado en las arquitecturas de desarrollo de software. Entonces hay varias formas de visualizar la información. Y finalmente pienso que eso es lo que permite un poco personalizar, pero también en la usabilidad. Sí, igual, quiero, y el público ya está animado haciendo preguntas, entonces no me voy a ir sin dejar varios comentarios o hacerles un comentario. Este lo hace Gersain y me va a permitir, doctor Fernando, pedirle a usted que nos ilustre sobre el tema. ¿Estás de acuerdo, Jesús? Sí, no, ¿Qué está cara súper es? Sí, esa pertinente la pregunta pregunta de difícil para el Gersain. doctor Fernando. Gersain dice, hola, ¿cómo atacarían el compartir información del expediente entre instituciones públicas y privadas para que un paciente pueda elegir dónde tener su consulta y su información la pueda acceder? Es decir, es esa realidad la mencionaba usted, doctor Fernando, hace un rato, el paciente en México, el individuo tiene acceso o no a su información, puedo decidir a dónde ir y llevo allí mi información. ¿Qué se podría hacer al respecto, además del tema normativo? Digo, aquí, como se menciona, es tener la apertura, empujar y de alguna forma entender. Si uno entiende el origen y como comentaba, que la información no es de la institución, no es del hospital, no es de la clínica, sino es del paciente. Yo todavía recuerdo años atrás en donde el paciente acudía a pedir una información y luego ya sea la clínica, hospital o institución, lo veía como una situación, híjole, ¿por qué está pidiendo la información? Algo está pasando, quieren buscar un error, quieren generar una denuncia. Hoy en día la información es del paciente, tendría que haber una apertura para poder, hoy en día, lamentablemente, la forma de comunicación para poder transmitirlo, entregarle esta información al paciente muchas veces tiene que ser a través de un resumen y que a través de la información refleja lo más relevante y poderle entregar este resumen para que acuda a otra institución. Mientras no haya una apertura y algo más allá del normativo, porque aquí no tiene que haber la parte de la normatividad, pero tiene que haber un impulso, tiene que haber algo que de alguna forma genere el que se pueda generar una forma de intercomunicar entre los distintos sistemas hospitalarios o sistemas de expediente clínico electrónico para poder compartir la base de datos sin necesidad de que me están filtrando la información, de que pues van a utilizar la información del paciente para poder hacer mal uso. Hoy en día creo que los sistemas de seguridad del manejo de esta información es un punto y cabe resaltarlo, el poder tener la certeza de poder resguardar esa información y que no va a tener un uso equivocado o en este caso para una índole que ni siquiera sea de tema de salud. Para poder vender una base de datos para el tema de cuándo son vencimientos de su seguro o para sencillamente un tema completamente distinto como para venderle algo. Creo que eso es el punto hoy clave y más importante, el poder tener una certeza y una seguridad para que esa información pueda viajar por las distintas instituciones de salud sin que se pierda, sin que haya un riesgo sobre todo para el propietario de esa información que es el paciente. Menciona usted tres cosas interesantes y da pie a la pregunta que nos hace Piedad sobre el tema de interoperabilidad. Y es, bueno, sí, compartir los datos, ¿cierto? Y demás. Hay en esto un tema ético, de manejo ético de las normas que hay en los países, además de protección de datos, pero también hay un gran tema de seguridad y de ciberseguridad. Les pregunto, ¿qué tan relevante es hoy? Ambos lo han dicho en algunos momentos de la discusión, pero quiero empezar a aterrizar puntos ya porque el tiempo pasa rapidísimo, ya que se me acaba el tiempo. ¿Qué tan importante es hoy el tema de interoperabilidad? O sea, hoy uno se imagina un aplicativo o algún aplicativo en mi hospital
que no sea capaz de fácilmente, porque todos son capaces con desarrollo y con cosas así de pronto, pero digamos que sea fácilmente interoperable, de compartir datos, de conectarse hoy. ¿Qué tan relevante es la interoperabilidad cuando uno habla de hoy un andamiaje de registros electrónicos? Mucho, poco, nada. Todo, O Todo. sea, todo. todo, tu respuesta es todo. Piedad hace la pregunta y más abajo Diego, a quien saludamos desde Uruguay, la responde. Nos está haciendo la tarea. Diego Stoll nos responde el caso Uruguay. Sin lugar a dudas, la información clínica del paciente debe estar donde esté el paciente. Y eso, independientemente en un mundo ideal, de si está siendo atendido en el ámbito privado o en el ámbito público. Esa es la respuesta que ya tienen en Uruguay, en la cual la respuesta o la intervención que hace Diego en el chat es clarísima. En Colombia, en el sistema de salud de Colombia, probablemente vamos a llegar a lo mismo, por el mismo arreglo institucional del sistema y digamos que por normas de índole superior, digamos que ya está creado como el ambiente normativo para que eso ocurra algún día. En México probablemente también va a ocurrir más adelante. Obviamente existe tal vez en México una mayor diferenciación entre el prestador público y el privado, pero tampoco es insalvable. Yo sí realmente creo que a través de interoperabilidad de las tecnologías con las que ya contamos, de HL7 y especialmente de FHIR, es posible que tengamos acceso a estos datos y además que este tipo de tecnologías de una vez tienen previsto el tema de la autorización del paciente para compartir estos datos. Es importante que todos entendamos que dentro de los estándares de interoperabilidad se encuentra implícito que para el intercambio de datos clínicos entre diferentes instituciones de salud de un sistema público o privado, el paciente pues da su consentimiento para que estos mensajes se transmitan, como ocurre en muchos otros ámbitos de la vida pública. Entonces yo sí creo que, por lo menos, miren, nuestra experiencia en la empresa para la que yo trabajo es que hoy en día nosotros no vendemos solamente soluciones de historia clínica electrónica. Casi todos los proyectos que arquitectamos hoy en día nosotros llevan implícita la solución de interoperabilidad. ¿Sí? Ya no concebimos vender repositorios pasivos de datos sin la potencialidad de que ese hospital a la vez adquiera la posibilidad de intercambiar información, bien sea entre sus departamentos, es decir, habilitar la interoperabilidad interna con servicios departamentales y habilitar también la interoperabilidad externa con sistemas de salud, con entidades del Estado, con otro hospital privado que somos socios o aliados, ese tipo de cosas, o laboratorios externos que me prestan servicios muy especializados, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, hoy en día no se concibe proyectos simples de historia clínica electrónica sin el componente interoperabilidad. Y lo mencionó el doctor Fernando al arrancar en su la primera pregunta, ahí ya mencionó la importancia de que el sistema tiene que conectarse. Sin duda. Ok, muy bien. Entonces, interoperabilidad, un factor clave. Voy a hacer ahí una cuña. Voy a hacer una cuña. Colombia tiene un esquema que se llama carpeta ciudadana. La carpeta ciudadana es un repositorio público donde todos los colombianos tenemos una información. Y en la carpeta ciudadana hoy, los usuarios de una EP, de un asegurador público, que es Capital Salud, tienen ahí el acceso a sus historias clínicas. Esa es, digamos, no digo que es un piloto, pero digamos es un primer elemento que desde el Estado se dijo, vamos a ponerlo allí, vamos a empezar a trabajar, porque seguramente vamos a llegar a que podamos acceder, no sé si será finalmente a través de esa vía o no, eso viene, digamos, de gobiernos anteriores, pero lo que quiero mencionar es, allí hay también unas lógicas desde gobierno, una normatividad, pero yo creo que hay un trabajo que, insisto, hay que hacer de abajo hacia arriba donde estamos en el ámbito privado y demás, porque no vamos a esperar a que los gobiernos lo resuelvan todo. Pregunta importante para ambos. ¿Cuáles son los aspectos imprescindibles? Ya me dijeron uno, interoperabilidad, pero ¿cuáles son otros aspectos imprescindibles, como digo yo, los no negociables que debe tener hoy cualquier solución de registros electrónicos clínicos
para que sean realmente soluciones que orienten resultados en salud, que orienten resultados clínicos y pues también resultados de gestión. O sea, uno dice, no, uno no se imagina hoy una arquitectura y unas soluciones que no se conecten. ¿Qué otra cosa? Doctor Fernando, es como digo yo el momento de la carta al niño Dios, que traigan que en la experiencia también de ustedes, ¿cuáles son esos elementos claves para la gestión en su sistema de información? Y pues obviamente más de lo que mencionas, creo que es importante también contar con un fácil acceso, que sea inclusive, ¿no? Que sea no mediante la solicitud de un proceso, sino que se pueda accesar. Creo hoy en día que algo que tiene que tener y que debe tener ese candado de seguridad. Y creo que hay formas, estamos viviendo una etapa en el tema de la digitalización, que hay muchas formas de poder garantizar esa seguridad. Hoy en día, como para agregar un valor, creo que el tema de ciberseguridad es un punto también clave, porque si no, todo el esfuerzo que se debe a través de la interconexión, a través de poder tener una información o una historia clínica electrónica completa, en el momento en que se filtre, que pueda ser robada, que pueda ser inclusive borrada, pues podrían afectar toda la atención y toda la historia de un paciente que a lo mejor ha tenido una enfermedad crónico-degenerativa y que ha tenido un proceso de atención y que de pronto se pueda perder esta información. Creo que hay una afectación de manera importante. Hemos hablado más allá de la interconectividad, el tema de que también sea de fácil uso. Creo que hoy en día el poder tener sin tantos procesos, como mencionaba Sandra, de tantos clics, sino que sea verdaderamente muy manejable, es también hoy un requisito que los desarrolladores deben de contemplar. El no pensar que el más es lo mejor. Muchas veces lo básico, lo más, en este caso, adaptable, es lo que permite verdaderamente el que se vuelva adaptable, el que sea atractivo el manejo y el uso del software. Y creo, a ver, doctor Jesús, si me apoyas ahí con otros, son ahorita los que se me vinieron No, a la mente. me dejó sin respuestas. No, pero sí, ya hablamos, claro, has mencionado una importantísima, usabilidad, diseño minimalista, fácil de uso. Hablamos de la interoperabilidad, eso es un no negociable. Hablamos, habló usted de ciberseguridad, me parece importantísimo y yo lo pegaría con ese tema de las nuevas arquitecturas. Es decir, estas arquitecturas nuevas que nos dan mejores niveles de ciberseguridad. Estoy hablando de cloud, estoy hablando de sin temor irse a este tipo de arquitecturas que realmente tienen mejor desempeño, mejores costos y unos niveles de seguridad que realmente no podemos tener con aplicaciones on-premise o instaladas por ahí, que cualquiera pueda hackear esos datos. Bueno, hemos visto casos aberrantes en Colombia en los últimos meses. Y dejaría tal vez otras dos características que no hemos mencionado mucho. Uno, capacidad de soporte a la toma de decisión clínica. La historia clínica, el registro clínico electrónico es un tema, pues obviamente por mi background, no puedo vivir sin eso. La historia clínica, y lo he repetido muchas veces, no debe ser más un repositorio pasivo de información. No, debe ser una herramienta que devuelva datos al profesional, al médico, a la enfermera, para que no cometa errores, para que no dé ese medicamento, no prescriba ese medicamento porque el paciente es alérgico o porque tiene interacción con otro medicamento o porque es un paciente renal crónico y la dosis no se le puede dar a esa dosis, etcétera, etcétera, etcétera. O para que genere order sets, guías de manejo, protocolos. Bueno, cuánta cosa tenemos hoy en día para soporte a la decisión clínica. Entonces, muy importante que la historia tenga esas capacidades de generar esos avisos o de integrarse con soluciones externas, que las hay y muy buenas, de generación de contenido clínico para aprovechar mejor ese conocimiento médico. Y por último lugar, tal vez una que no hemos mencionado, y es que esté completamente orientada al paciente. ¿En qué sentido? En que cada vez más las soluciones deben permitirle dar información al paciente, es decir, extraer para el paciente conjuntos de datos
que tenga acceso a sus laboratorios, que tenga acceso a sus imágenes diagnósticas, a contenidos específicos de su récord clínico. ¿Para qué? Para que le permita el acceso a otros profesionales, a otras instituciones que los vaya a necesitar seguramente más adelante en el tratamiento de su condición de salud. Eso es muy importante. Y la escalabilidad. Con las arquitecturas, la escalabilidad, que vaya escalando de acuerdo a la institución va creciendo. O a se aumentan las camas, se aumenta el número de personal y podamos crecer. Doctor Fernando. Sí, también ya ahorita con los comentarios que hizo el doctor, también me gustaría contemplar dos aspectos que creo en esa escalabilidad, más que nada de la infraestructura, también de adaptabilidad y de evolución. Porque creo que ahorita mucho de lo que los desarrolladores tienen que ir y creo que definitivamente están trabajando en un tema que está haciendo el boom y hay un porqué, que es la inteligencia artificial. Entonces creo que van a tener que adaptarse en este caso a esta evolución para poder en algunos procesos, estamos viendo en temas de patología, en el caso de algunos procesos en donde se puede utilizar y sacar provecho de la inteligencia artificial sin pensar que va a haber una sustitución, en este caso del profesional de la salud. Creo que eso es muy importante. Y el otro, que a lo mejor es un punto, y lo digo también a nivel personal, porque no lo había identificado hasta hace mucho tiempo, el hecho de que todos estos desarrollos que se hacen, que hoy en día a la era digital que estamos viviendo, que se maneja en la nube, también identificar y tener claro como usuarios y como quien en este caso tiene el manejo o contrata este servicio con los desarrolladores, tener claro en dónde está utilizado esa información. Porque no es lo mismo el que esté los servidores en Estados Unidos que en Colombia, que en México, porque eso cambia los accesos y la normatividad, en este caso, a que se rige esa información, ¿no? Entonces, creo que también ese es un punto que a veces no está tanto en el radar, que solamente los especialistas en este tema profundizan mucho y que los que de alguna forma estamos como responsables de una institución, de un hospital, pues de pronto perdemos ese radar de, pues sí, contratamos el servicio y sabemos que llegamos y en nuestra computadora, en nuestro móvil está la información, pero muchas veces no tenemos claro y no identificamos realmente en dónde se está concentrando esa información, y creo que también es un punto a contemplar dentro de todo este análisis para sobre todo poder tomar una buena decisión de una alternativa de expediente clínico electrónico. Qué interesante, ¿saben? Doctor Fonseca, ¿algún comentario? No, ok, no, qué interesante. Y miren que tocan ustedes elementos supremamente relevantes y vamos a hacer una cosa en RIA. Vamos a armar con esta información de la última pregunta una infografía. Vamos a armar una infografía con esos elementos claves. Se la vamos a enviar a nuestros asistentes y a las personas que se registraron. Siempre tenemos un grupo de personas que se registran. No oyen en simultánea la charla, sino la oyen después, pero les vamos a mandar a todos esa infografía para que tengan esos elementos presentes, porque esto es una decisión como uno decidir con quién casarse, ¿no? Yo creo que con todo cariño, respeto con los desarrolladores, los gerentes, es una decisión muy importante, no es una decisión menor, pero hay que hacerlo, porque definitivamente puede determinar o no la competitividad de la organización. Entonces, qué bueno tener esos elementos. Voy a hacer la pregunta. Piedad, puedes hacernos todas las preguntas, no te preocupes, queremos escuchar tus preguntas. Voy a hacer la pregunta de Piedad y entre tanto darle un par de minutos al doctor Jesús Fonseca para que rápidamente nos dé un mensaje importante antes de cerrar el espacio. Piedad pregunta, en las regiones aún se manejan historias clínicas híbridas, o sea, electrónicas o manuales, o un pedazo electrónico y otros registros manuales. ¿Qué estrategia recomiendan ustedes para interconectar esos dos fragmentos de la historia clínica? Hay cosas que están que hay que escanear, los consentimientos informados. Bueno, hay de todo en las regiones y creo que a eso se refiere Pilar. ¿Alguna sugerencia para que eso se pueda empalmar antes de que todo pueda ser 100% digital? Doctor Fonseca. Es una pregunta bastante compleja, la estuve leyendo y no estoy tan seguro. Se me ocurren varias rutas. Una, desarrollar las capacidades de esos prestadores periféricos que no están tan avanzados para de algún modo digitalizar esos datos
que están en papel e incorporarlos a un registro electrónico. Eso equivale a escanear documentos y tratarlos de pasar como documentos a un registro electrónico. Es una solución que hoy en día ya casi que no es aceptable por nadie, porque lo que uno quiere es organizar esa data. Y la segunda posibilidad es armar tal vez un servicio de transcripción de esos registros electrónicos para incorporarlos en el registro electrónico central o que tengan los hospitales que están más avanzados. No se me ocurre otra alternativa en este momento para ser completamente práctico, pero sí sería un caso de negocio interesante para poder ayudar a digitalizar esas instituciones periféricas. Esto lo tenemos en todos los países, ese reto, especialmente en el sector público. Y con un tema de gradualidad, porque también no solo tiene que ver la inversión, la capacidad de invertir en tecnología, de presupuestos. Creo que es todo un caso interesante de trabajo y de ver cómo se puede aliar uno y hacer un proyecto junto con el proveedor. Una pregunta más, mientras doctor Jesús ahí va poniendo usted la presentación, es que no me quiero ir sin esta que es importante, esta se la voy a hacer al doctor Fernando. Gloria Estela pregunta, ¿el registro completo allí en el computador puede separar el contacto humano con el paciente y alejar a los médicos del lenguaje corporal del usuario para lograr un diagnóstico más asertivo? ¿Qué opina usted, doctor Fernando, de eso? O sea, ¿es el computador una barrera para hacer una mejor interacción con los pacientes? ¿Cuál es la experiencia de ustedes rápidamente? En mi percepción, creo que no debería de ser una barrera. Creo que estamos hablando de un proceso en donde a lo mejor se inicia de toda la información. Pues obviamente sí hay un proceso que podría ser hasta tedioso para ambas partes en estar generando en base a un cuestionamiento clínico, obviamente generando dicha información de manera electrónica, pero creo que siempre y cuando el profesional de la salud, el médico, no pierda el que ese contacto en la parte clínica para la revisión, para la valoración del paciente, la primera parte, hoy en día, y creo que lo vivimos, quienes escriben, de hecho, particularmente si hablamos de antaño, de la época, Sandra, de los médicos, o sea, tenían una forma con un dedito, pero escribían en la máquina de escribir y volteaban a ver al paciente y escribían y lo hacían sin ningún problema. Entonces creo que hoy en día, a título personal, me ha tocado ver cómo los médicos sí hay ese contacto visual en esta parte de obtención de la información y no creo que se ha dado una evolución y una adaptabilidad a que se pueda dar esa interacción sin que se pierda ese contacto o esa parte humana por parte del médico con el paciente. Sin duda. Muchas gracias, doctor. Doctor Fonseca, ¿qué es esta diapositiva tan interesante que nos comparte para el cierre? Hoy hemos hablado entonces de sistemas de información clínica, o GIS, o sistemas de historia clínica electrónica. Pero los ecosistemas de salud de todas las organizaciones de salud involucran muchos más sistemas, ¿sí? El mundo de los sistemas automatizados de laboratorio clínico o los sistemas de imágenes diagnósticas, sistemas RIS, PACS, o los componentes administrativos, financieros y de gestión de recursos humanos de las organizaciones de salud, o los sistemas de administración de pacientes que manejan la identidad única del paciente, por ejemplo, los procesos de admisión, o la famosa interoperabilidad, es decir, esas capacidades de integración y de intercambio de información compleja entre organizaciones de salud, o los equipos médicos, equipos de diagnóstico o equipos de monitoreo de signos vitales o de dispensación de medicamentos, o las soluciones ya para la toma de decisiones gerenciales, lo que llamamos hoy en día Business Intelligence, Analytics, o los sistemas de conocimiento clínico dentro de los cuales están los portales para pacientes, las apps de pacientes. Esto es básicamente lo que nosotros hacemos en Dedalus todos los días, es tratar de, con nuestros clientes, desarrollar ecosistemas digitales para prestadores privados, para prestadores públicos, para laboratorios, para gobiernos, para entidades de salud, en fin, para autoridades de salud. Entonces es únicamente lo que quería comentar con ustedes. Doctor Fonseca, muchas gracias. Gracias a Dedalus por propiciar este espacio.
A las personas que nos estaban diciendo que les ha parecido muy interesante esta conversación, miren que aquí salen muchas cosas que seguramente más adelante vamos a seguir conversando. El objetivo nuestro, como lo manifestamos al principio, es fomentar espacios de discusión, darles a ustedes elementos que les ayuden a ese proceso de afianzar el uso de las herramientas digitales en sus entidades de salud. Decirles que apenas cerremos el Zoom, se dispara la encuesta para que la puedan realizar a las personas que lo están preguntando, y también mañana en la tarde les llega un correo de agradecimiento donde va a ir la infografía. Yo sé que les va a gustar esa infografía que vamos a hacer con esos factores claves de éxito que nuestros dos panelistas de hoy comentaron, y ahí también van a poder hacer la encuesta. Para nosotros, gracias Bellanit por tus palabras, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes conocimiento. Y doctor Fernando, muchas gracias. A ustedes, como siempre, en Hospitales MAC, abiertos a este tipo de conversaciones, a compartir y ayudar a que entre todos en el ecosistema crezcamos para una mejor atención. Y a Dedalus, gracias nuevamente por propiciar este espacio. Les vamos a enviar también mañana en el correo de cierre el link de YouTube donde queda esta sesión grabada para que la puedan compartir con otras personas. Cuídense mucho. Muchas gracias a Bueno, todos. que estén muy bien. Muchas Hasta gracias. luego. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias a todos y a todos que nos están despidiendo allí por el chat. Muchas gracias a todos.